Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a ver la unidad 11 de responsabilidad social correspondiente a la materia zootecnia de perros y gatos. Una zoonosis es aquella que es transmitida naturalmente entre el hombre y el animal vertebrado según la OMS, como el virus SARS-CoV-2, al cual nos estamos enfrentando en esta pandemia. Se estima que 60% de las enfermedades infecciosas son zoonóticas. Al menos un 75% de los agentes patógenos, las enfermedades infecciosas emergentes, son de origen animal. 5 nuevas enfermedades humanas aparecen cada año, de las cuales 3 son de origen animal. Y el 80% de los patógenos pueden usarse con fines de bioterrorismo. Todo esto se produce en la interfaz entre el ser humano y los animales a través de una exposición directa o indirecta, así como productos derivados de estos o el entorno. Hay una problemática ya que las enfermedades están poco notificadas por falta de promoción, una falta de educación en la salud, una falta de cobertura en cuanto a las unidades de salud o infraestructura en laboratorios, y también un poco interés en cuanto a la colaboración interinstitucional e interdisciplinaria, es decir, trabajar con otras carreras. Esta clasificación es una de las cuales se puede definir o clasificar la zoonosis. Esta está basada en reservorio huésped. Las antropozoonosis son aquellas en que el humano puede contagiar al animal. Zoantropozoonosis, el animal pasa la enfermedad al humano, y anfixenosis es en ambos sentidos. Aquí ejemplos. Antropozoonosis, el humano al gato. Estudios han revelado que los felinos tienen alta susceptibilidad a infectarse por el virus de COVID-19. Zoantropozoonosis, hantavirus, la rata, a través de todos estos pasa el virus al humano. Y anfixenosis, aquí, con Trypanosoma cruzi. Las principales zoonosis en animales de compañía pueden ser toxoplasmosis, giardiasis, enfermedad de Lyme, la cual es por garrapatas, Helicobacter a través de las heces infectadas, hidatidiosis, cuando los perros se lamen, los huevecillos quedan alrededor de su hocico y esto provoca que lo pasen a las manos o parte del cuerpo de las personas cuando lo están acariciando. La persona agarra, se toca y se pasa los huevecillos, se pasan la enfermedad. Rabia es por un raptovirus y puede transmitirse en perros, gatos y roedores, pero en este caso tienen que ser vacunados por obligación. Está establecido en la norma 011, la cual habla sobre la prevención y control de rabia humana en perros y gatos. Se hacen 2 campañas al año, son totalmente gratuitas y es por obligación. Entonces, como veterinarios tenemos que promover a los propietarios a vacunar a sus perros contra la rabia y también a los gatos. ¿Cómo vamos a prevenir la zoonosis? Bueno, es medicina preventiva prácticamente. Acciones como desparasitar, llevar un control veterinario, buenas cartillas de vacunación. Esto tiene beneficios para el propio animal y para nosotros mismos. En cuanto a la sobrepoblación, se estima que existen 23 millones de perros, de los cuales se abandona el 70%. Esto hace que México ocupe el primer lugar a nivel Latinoamérica. Y vean la pirámide de reproducción. En un año, 16 perros, 2 años, 128 perros, 5 años, 12.208 perros, 6 años, 67.000. Esto en cuanto a la norma 042 nos habla sobre la prevención y control de enfermedades en los centros de atención canina. Los centros de atención canina van a encargarse de controlar un poco las poblaciones de perros de la calle y también los gatos. Se va a proceder a la matanza humanitaria y se van a incinerar.
En cuanto a los perros o gatos capturados, se tendrá un lapso de 48 a máximo 72 horas para que lo puedas ir a reclamar. Si no, tendrá que ser igual sometido a el método de matanza. Y todo perro o gato capturado por segunda vez no será devuelto y se someterá al mismo proceso. La ley de protección a los animales está en una de sus funciones es verificar cuando exista ruido sobre hacinamiento, mal olor, por gente, ¿no?, que a lo mejor tiene centros de crianza o reproducción animal sin considerar nada de bienestar animal ni la salud humana. También establecer campañas de vacunación antirrábica, como lo marca la norma, y también para el control de desparasitación y esterilización con Secretaría de Salud. En cuanto a la problemática ambiental, existen los perros los cuales no han experimentado una caricia humana y no están acostumbrados al contacto. Entonces ellos cazan a cualquier animal que se les ponga enfrente y esto provoca problemas en la fauna nativa. Tal es este caso de las focas, las cuales se contagiaron de distemper y se cree que podían llegarse a contagiar elefantes y lobos marinos. Este es del CONACYT y también está considerado aquí el perro como especie invasora. Aquí vamos a hablar de los gatos. Los gatos son responsables de la muerte de 3.7 billones de aves y 20.7 billones de mamíferos al año. Se tiene un documento donde se habla de que en las áreas naturales protegidas hay presencia de perros y gatos, los cuales dañan a la fauna silvestre se tiene un estudio donde los gatos son responsables de la muerte de 3.7 billones de aves y 20.7 de mamíferos al año, las cuales encontraron la presencia de perros y gatos en al menos 20% de las áreas naturales protegidas y esto causa daños a los animales silvestres como el tlacuache, zorros grises, cacomixtles, entre otras especies. Problemática en salud pública, bueno, es un foco de infección y en la Ciudad de México se produce en la calle aproximadamente 700 toneladas de heces de perro al día. Esto provoca daños para la salud humana, pero como buena noticia, México ante la OMS se certificó como país libre de transmisión de rabia por mordedura de canes. Esto es muy importante. Ojo, es por mordedura de perros. Sin embargo, la rabia todavía sigue por la fauna silvestre. En cuanto al bienestar animal, el bienestar animal es el estado físico y mental de un animal en relación a las condiciones en las que vive y muere. Se tiene que incluir elementos como funcionamiento adecuado del organismo, estado emocional y que pueda expresar sus propias conductas. Sin embargo, aquí no vemos que se cumpla nada de esto. Si hablamos de las 5 libertades, menos. Libertad de hambre, sed y de nutrición, miedo y angustia, incomodidad física y térmica, de dolor, lesiones o enfermedades, o de que exprese su propio comportamiento. Los gatos callejeros contraen enfermedades infectocontagiosas, lo cual hace que no pasen de los 8 años de vida. Maltrato es todo acto o comportamiento del humano con el fin de agredir o lastimar, causando dolor o estrés innecesario, cuando se rompen las 5 libertades. La crueldad es la respuesta emocional de indiferencia o la obtención de algún placer por ejercer sufrimiento innecesario. Dicho sufrimiento va a involucrar agresiones físicas y psicológicas como la tortura, mutilación, zoofilia y muerte intencionada del animal. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la captura, el rescate, la esterilización y la adopción. Entonces, como propietarios también hay que fomentar como veterinarios podemos fomentar la adopción de perros y gatos. Y también entramos en educación ambiental. Educar a la sociedad para crear una mayor conciencia sobre el cuidado de la naturaleza. Hacer que participe en las campañas de vacunación y esterilización que son clave, ¿no?, para evitar efectos nocivos. Pueden descargar este libro totalmente gratuito. También está este y Bienestar Animal.
Ahorita vamos a hablar de tenencia responsable. Se estima que 7 de cada 10 personas que compran un animal de compañía lo abandonan en su primer año de vida. Las causas de agresión. Lamentablemente hay más mordidas por perros que por gatos, ¿no? Sin embargo, es muy importante que el propietario conozca las señales, posturas corporales, expresiones faciales y sonidos en función a situaciones que se puede enfrentar, ¿no?, el animal en la casa, para evitar situaciones desagradables, lesiones leves o graves o incluso fatales. Por eso hay que fomentar esto. Cómo se ve un perro asustado, un perro ansioso, un perro furioso, un perro sumiso. Estas son situaciones que pueden desencadenar una conducta agresiva dirigida al humano, como interrumpir su descanso. Bueno, estamos hablando de dominancia por recursos, o cuando acarician mucho a los gatos, ¿no?, que llegan a estresarlos y sueltan el rasguño. Territorial, debido a enfermedades y están estresados, pues atacan por miedo. En cuanto a cuando intentan separar a perros o gatos que están peleando, pues es una conducta redirigida, ¿no? Predatoria, hacen un movimiento brusco y a lo mejor ellos, su instinto es en cuanto a captura, mordida y matanza, y sueltan la mordida. Maternal, acercarse a una camada, y juego aprendido. Entonces es muy importante entrar aquí como médicos veterinarios, hacer que el propietario reconozca esto para evitar este tipo de acciones. Sin embargo, es muy importante considerar que no importa la raza, cualquiera puede presentar comportamiento agresivo y depende mucho de la educación que se le da desde cachorro y un refuerzo en su etapa adulta. La tenencia responsable, muy bien, es prácticamente un contrato, por así decirlo, en el cual el tutor acepta y se compromete de por vida a darle una provisión de alimento, protección, buen trato y salud, así como evitar y prevenir el riesgo de agresiones, lesiones o enfermedades infecciosas que puedan provocar a la comunidad, otros animales o el medio ambiente. Tiene 3 ejes: control de la población, identificación y registro de animales, y educar a la ciudadanía. 8 acciones. 1. Integración y cariño. Que el perro o gato se sienta en su casa, miembro más. Lugar protegido y agua fresca. Que siempre tenga agua, un lugar seguro en donde dormir, donde expresar sus conductas de las 5 libertades. Alimento adecuado y a sus horas. Paseos y limpieza de desechos. Esterilización. Atención veterinaria. Atender su salud y nunca abandonarlo. Y esta, que es un poquito hacer conciencia sobre las ventajas de adoptar. Fomentar a los propietarios en estos puntos. Educar antes de tener un animal de compañía. Todas las responsabilidades que conlleva y si es apto o no para tener un animal de compañía. Y bueno, si ya lo tienen, asesorar en los cuidados básicos de la mascota en el hogar, así como la importancia de aplicar medicina preventiva y todas las ventajas que conlleva. Factores a considerar, desde la estructura familiar: soltero, con familia, personas mayores, ingresos bajos, medios, trabaja todo el día, viaja con frecuencia, cuál es el motivo, ¿no? O sea, es para los niños, para protección, para compañía. Factores de seguridad en casa: tiene jardín, patio, departamentos. En cuanto hay familiares con discapacidad, alergias, hay un bebé, llega un bebé, un cambio de domicilio, cambio de horario, va a convivir con otros animales de compañía, perros, gatos, peces. Se puede hacer una lista como esta, donde se puede hacer un cuestionario con preguntas muy básicas y fomentar la tenencia responsable, ¿no? Se hace test. Y también es muy importante la raza. En caso de razas, pues bueno, o sea, el comportamiento de la raza, adecuarlo a este estudio que se hace y ver y decir, mira, o sea, a lo mejor
quieres un gran danés, pero vives en un departamento, ¿no? Muy chiquito, te recomendamos un chihuahueño. Muy importante considerar esto para recomendar la mejor elección y evitar abandono de los animales. Y hacer como test, ¿no? Si contestaste 4 o más que no, pues bueno, piénsalo. Si contestaste 2 a 3 que no, pues más o menos. Y si contestaste todas, pues felicidades, ¿no? Eres candidato. La mascota en el hogar. Es muy importante que tenga una casa o cama adecuada para dormir. El alimento de preferencia debe ser el mismo al que consumía en su casa anterior o criadero. Asesorar y decir la calidad y cantidad, ¿no?, del alimento que se le va a dar para evitar problemas como obesidad. Explicar la clasificación de las croquetas, que tenga plato para comida, agua, que tenga collar, arnés, correa obligatoria, ya que hay accidentes por atropellamientos, porque sacan al perro sin correa, y en la ley de protección de animales de la Ciudad de México es obligatorio sacar a tu perro con correa. Y qué juguetes, ¿no? ¿Qué juguetes recomendamos para que tenga una buena estancia en su hogar? Las primeras noches en casa es muy importante recordar y fomentar que, pues bueno, es normal que los primeros días se sienta solo y va a extrañar su antiguo hogar, por lo tanto va a llorar, va a presentar un poquito de estrés, y que no se desesperen, ¿no? Que es cuestión de paciencia. Es muy importante fomentar estas medidas y poco a poco irlo calmando y que se vaya acostumbrando, que su cama esté cómoda. Fomentar, es muy importante, que es más barata la medicina preventiva que la curativa. Además, evita el riesgo de transmisión de enfermedades al propio dueño. Vacunación, desparasitación, revisiones periódicas, baño, cortar uñas, cepillado dental. En cuanto a las vacunaciones, en perros se inicia de la 6ª a la 8ª semana de vida y luego se van los refuerzos. En nuestro país es obligatoria la rabia, esa va de ley. En cuanto a los gatos, se inicia en la semana 8 y los refuerzos son cada 3 semanas hasta las 16 semanas y de ahí cada año. Hablando de desparasitación interna, para los parásitos a los 15 días de edad y repetir cada 2 semanas hasta los 3 meses de edad, y posteriormente un tratamiento de cada 3 a 6 meses de por vida, y generalmente la protección va a durar entre 1 o 2 meses, con sprays, collares, ¿no?, para las garrapatas y pulgas. Y volvemos a lo mismo, miren, o sea, los perros tienen 2 camadas al año y los gatos 3. El 79% de las personas no sabe cuándo esterilizar. Entonces aquí entramos como médicos veterinarios y asesoramos. Por ejemplo, se puede hablar de esterilización pediátricas, las cuales es antes de los 4 meses. La mayoría de la gente no sabe que los gatos tienen celos a los 4 meses y los perros generalmente a los 5. Desmentir, ¿no? O sea, los mitos que existen, ¿no? De que deben tener a fuerza una camada, que si es peligrosa, dolorosa, que cambian de carácter. Ir de la mano para acompañarlos durante este proceso, de esta manera evitar abandono y sobrepoblación de perros y gatos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Aquí están las referencias y pueden descargar los libros que aparecen en el link totalmente gratis. Son proyectos de la facultad, los cuales les recomiendo mucho. Gracias.